Vela Towers, en la carretera. Ya hemos llegado a la zona de Cancún, pero vamos por aquí por la Federal. En breve vamos a llegar a Vela Towers, son las 3:09 de la tarde. Y había quedado a las 3 con Alejandro. Se ha retrasado un poquito el viaje, porque ya sabéis que estamos con las obras del Tren Maya y hay veces que se atasca un poco la carretera. Pero bueno, en breve vamos a conocer el avance en las obras de Vela Towers. Muy interesante ese desarrollo aquí en Cancún. La verdad que hacen muchos anuncios por aquí por la carretera de Vela Towers. Tu vida a un nuevo nivel. Pues la verdad que sí, tiene 12 niveles, son torres, 4 torres, vistas a la laguna, en una zona residencial premium. ¿Qué más se le puede pedir teniendo un rooftop con vistas a la laguna y al mar, donde puedes disfrutar encima de las torres de un buen baño y de un buen descanso, aparte de tener amenidades también en la parte de abajo? Todo eso nos lo va a enseñar ahora Alejandro en un ratito que llegamos allí. Ya estamos muy cerca. Bueno, pues ya veis la zona donde está situado, una zona tranquila, residencial, sin ningún problema, bonita. Y aquí vamos a parar enseguida porque, si no me equivoco, es esa obra que tenemos ahí delante. Yo creo que ya va por la planta octava o novena. Ya debe faltar muy poquito para llegar a número 12, que es su altura máxima. Pero ya estamos muy cerca, ahora nos va a contar Alejandro. Yo voy a dejar el carro por aquí y vamos a esperarle porque creo que todavía no ha llegado Alejandro, no lo sé. Faltan 10 minutos. Pero esto es el desarrollo, por fuera. A mí me encanta grabarlo, nos sigáis y que sintáis que estáis aquí con nosotros. Gimnasio, esquivar, alberca, Vela Tower, aquí estamos, y Alejandro al ladito. Se dice Lobby para el Skypa. motor, spa y las torres preciosas. Bien anunciado todo. Esto que estáis viendo, hay una persona que nos lo va a explicar, la tenemos ahí delante, acaba de llegar también. Qué bueno, Alejandro, oye, qué buena cartelera tenéis aquí fuera, ¿eh? Ya listos para recibirlos. Gracias. Qué gusto verlos nuevamente a todos. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Pues aquí estamos en Cancún, un lugar no muy habitual para grabar, pero ya hemos venido una vez anteriormente, Así es. hace como un mes y medio. No estaba el showroom terminado. Así es, ahorita me parece que ya está casi listo. Vamos a ver ya prácticamente terminado. Ya ahorita por lo que vi estamos ya en el nivel número 10. El número 10. Ya Yo fue. pensaba que estaba el 8, el 9, no, ya el 10, faltan están- dos solo. Ya están colando el 10º nivel. Ahorita vamos a ver si nos dan autorización para también subir al último nivel, para poder hacer tomas desde arriba y ustedes vean las vistas que se tienen. Qué bueno. Pues mira, estamos aquí en una zona, digo yo, que residencial, muy tranquila, muy amena, muy cerca de la Plaza de las Américas, ¿no? Sí, esta avenida todo derecho. Sí. Aquí en la esquina tenemos el Hospital Galenia. Y esta avenida te saca todo derecho Plaza de las Américas a 2 minutitos. 2 minutitos de Plaza de Américas, diríamos que a 7 minutos de la zona hotelera. Zona hotelera, al inicio de la zona hotelera yo creo que unos 7 minutos más o menos. 10 máximo donde está Puerto Cancún. Total, que de aquí irte a bañar a la playa, 10-12 minutos. Aproximadamente, yo creo que el más cercano acceso sería el Playa Tortugas. Sí. Yo creo que es de los últimos, ahí es lo más cercano, entre 10-15 minutitos. Pues eso lo hablo porque siempre me gusta que se sientan identificados. He traído a Alex para que nos vuele el dron. Ojalá nos haga un buen vuelo. ¿Ya está el vigilante avisado que vamos a venir? Ya, yo desde ayer avisé y vamos a ingresar. Pues voy a parar un momentito. Ya estamos preparados. Listos. Gracias por la Gracias atención, por el gracias por acceso. todo. Ya vamos a ingresar con todo el equipo necesario Ujú. para estar seguros y poderles llevar a ustedes la mejor impresión de este desarrollo, Paco. Primero, lo que podemos notar ahorita de avance de obra es muy bueno, Paco. En aproximadamente un mes se levantaron 3 niveles más. Sí. Estamos hablando que hasta abajo está el primer nivel. Luego esto que vemos es segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Se está colando la 11ª planta. Estamos hablando que este desarrollo consta de 4 torres, pero en una primera fase se van a entregar 2 torres, ¿no es así? En la primera fase 2 torres. Ahorita de momento la más próxima es la torre número 1. Ajá. Que está contemplada para entregarse en febrero 2023. Para quien busque una preventa un poquito larga, esta puede ser su mejor opción. Y ahorita es donde más pueden tener retorno de inversión también, porque serán los primeros que estarán comprando la primera torre, considerando que va a haber otras 5 torres más, Paco. Entonces van a tener 4 edificios más de plusvalía. En total son adquirida. 5 edificios. Así es. Oye, pues es increíble. Mira, muchas veces cuando hablamos de esto y les demos el precio, van a pensar que el precio pues es un poquito subido, ¿no?
pero cuando le hablamos de los metros cuadrados que tiene, de lo que ofrece, las amenidades y todo, estamos hablando que comprando ahora en la preventa, siendo de los primeros, Sí. cuando esto esté acabado, ya esté en las últimas torres, dirás qué barato me salió en comparación a los últimos, ¿no es así? Exactamente, a eso me refería, Paco. La plusvalía que van a tener es muy buena. Son departamentos que vamos a ver muy amplios, desde 212 y 260 metros cuadrados de construcción, con muy buenas amenidades para adultos, amenidades familiares, zona premium de Cancún y con unos acabados muy buenos, estacionamiento para 2 vehículos. Son varios puntos que valen la pena. Vamos a recorrer lo que es el desarrollo y platicar un poquito más a detalle, pero es una muy buena oportunidad de inversión en Cancún. Bueno, pues nos vamos a acercar a esta primera torre antes que las otras 4 que ya iremos grabando según vaya yendo el desarrollo. Yo sinceramente este desarrollo me sorprendió para bien por la zona donde está, por las vistas que tenéis, por las amenidades y el precio que tiene es muy bueno en relación a los metros cuadrados que tiene y a lo que se vende por la zona. Exactamente, Paco. Estamos en Cancún, no lo olvidéis. Cancún no es Playa del Carmen, no es Tulum. Cancún es zona premium, aquí donde estamos, residencial. Departamentos muy amplios, ahorita lo van a conocer, Paco. Quiero ahorita hacer énfasis en el acceso, como para hacer un ingreso, un recorrido que ustedes harían habitualmente, que es llegando a la entrada, estacionamientos y después ir subiendo hacia las unidades. Bueno, pues lo vamos a ver si podemos transmitir que estáis aquí con nosotros. Esto es una obra gris en este momento. Una obra gris no transmite tanto como cuando está todo totalmente acabado, como pasa ahora mismo con el Coto 8, con el Coto 9, que ayer grabamos allí. Pues cuando ya está acabado, ves las calles, ves los departamentos, ves todo, pues cambia mucho. Pero una obra gris, qué bueno que ya tenéis hecho el showroom, porque se pueden imaginar cómo va a ser su departamento cuando ya esté acabado. Exactamente, y Paco, y pueden comparar de hace un mes y medio que venimos a cómo está ahorita el avance de obra. El Grupo Vela se caracteriza por construir rápido y con muy buenas bases y fundamentos de construcción. Es una empresa sólida y que les da la garantía de que quien haga ahorita su compra en preventa, en un plazo no mayor de aquí a febrero, ya va a recibir su unidad, Paco. Paco, estamos viendo lo que será el acceso principal. Ajá. Aquí va a ser una puerta con acceso controlado. Lado izquierdo va a estar la caseta de guardias. ¿Sí? Y bueno, ingreso, entrada y salida, controlado 24/7. Me gusta mucho que siempre que aquí iniciéis la obra, lo primero que hacéis es demostrar que os encanta trabajar el cuidado de las plantas, de los árboles, y que vosotros cuando decís pagáis un mantenimiento, sí, pero ese mantenimiento lo trabajáis tan bien, que son económicos en relación a lo que compran y bien trabajados. Exactamente, Paco. El precio de mantenimiento está muy competitivo, Paco. 28 pesos por metro cuadrado. Ahorita les voy platicando de todas las amenidades que van a tener y sobre todo su inversión se va a mantener en muy buen estado, que ese es el principal objetivo de las cuotas de mantenimiento. Pues la cuota de mantenimiento, si lo dijéramos en dólares, está por debajo del $1.50, ¿eh? $1.40 más o menos. $1.40 aproximadamente. $1.40 por metro cuadrado está muy bien para todo lo que nos ofrecen, como es la vigilancia 24 horas, cámaras, albercas, jardinería, un montón de cosas que tenéis por ahí. De amenidades, Paco, va a haber un área familiar, sí, y un área para adultos. Área familiar en planta baja, van a tener una piscina, salón de usos múltiples, van a tener una cancha de pádel, área infantil y un parque para mascotas. Todo eso en render se lo voy a pasar luego. Exactamente, para quien esté interesado, ahí va a estar la información. Y en el roof vamos a tener las amenidades exclusivas para adultos, que va a ser una alberca infinity con vistas a la laguna, zona hotelera de Cancún, un sky bar, gimnasio y un área de spa. Qué bueno suena todo eso. Bueno, ¿aquí qué es lo que tendríamos exactamente? Paco, va a ser el motor lobby. Ajá. Un área de recepción donde va a haber en ciertos horarios una persona que pueda recibir ya sea propietarios o visitantes. Y llegas por acá, por ejemplo, con un taxi o con tu carro, dejas aquí a la persona que la reciban, y te vas a aparcar a tu aparcamiento, ¿no? Exactamente. Entonces aquí va a ser el área de recepción, motor lobby con personal aquí, parte de administración, Paco. Y los estacionamientos los vamos a encontrar aquí bajando a mano derecha. Yo me imagino que tengo mi departamento de 200 y pico metros cuadrados. ¿A cuántos aparcamientos tengo derecho? A 2 lugares de estacionamiento, Paco. Está muy bien. Y luego también hay área para las visitas. Va a haber área para visitas, es correcto. Qué bueno. Bueno, pues ahora imaginemos que ya hemos entrado. ¿Por dónde vamos a ir? A ver. Vamos a ir, Paco, a estacionamientos para mostrarles dónde van a estar, y debemos a subir hacia el showroom. Entonces vamos a subir por el estacionamiento, que no va a ser lo más bonito, va a ser obra gris, y de ahí vamos a subir la planta del showroom, ¿no? Exactamente, Paco, así es. Que ¿vale? sería
el trayecto habitual cuando ustedes estén aquí. Llegan, se estacionan. En el área del sótano hay un ascensor y de ahí ya suben al nivel respectivo donde está su departamento. Bueno, pues imaginemos que estamos yendo con el carro, estamos bajando la rampa y esta parte de aquí abajo sería el estacionamiento. Exactamente, Paco, ahorita te platico cómo está proyectado el tema de los estacionamientos. Vamos a ir para esa parte. Ya veis que yo grabo sin parar, aquí no hay nada preparado, según vamos viendo, vamos hablando y os vamos comentando. Con el ruido de la obra, en ciertos momentos vamos a tener que parar de grabar, más que nada por el ruido, porque no nos van a oír. Exactamente, Paco. De momento sí se puede. Pero miren, me gustaría platicarles del tema de estacionamiento. De esta columna es un espacio de estacionamiento. Está diseñado para que puedas estacionar 2 vehículos en batería. Esto quiere decir uno al fondo y otro en la parte de atrás. Techado, 2 vehículos, que me parece muy bueno, que tiene ese tipo también de... Total, que si yo tengo 2 vehículos, lo que tengo que hacer es poner uno al final y otro aquí. El que vaya a salir antes lo pongo detrás y el que se vaya a quedar... Exactamente. Eso sí, ¿no? De esa manera podemos cubrir las necesidades de que cada departamento tenga parking para 2 vehículos techado. Bueno, pues ya imaginaros que entréis por acá, el primer vehículo lo ponéis al fondo, llega hasta la mitad y pones el otro vehículo hasta acá. Esto más o menos sí que llega. Alex, nos vas a volar el dron, aquí, para que veamos cómo queda esto también. Aparte de que vamos a subir a la última planta, si es posible, tú nos vas a volar el dron. Okay. Así conocen la zona a vista de dron. Bueno, pues estamos por aquí, por la parte de abajo. Está espectacular el lugar. Ya veis que hay muchos trabajadores. El otro día estábamos hablando que había más de 100 trabajadores, ¿no? Aproximadamente entre contratistas, internos, externos, un aproximado. Y lo podemos ver en el avance de obra, porque la vez pasada que venimos estamos en el piso 6. Sí. Ahorita ya están colando la losa del piso 11. Una losa más y se termina lo que es el tema de techos. El avance es muy bueno. Ya el mes que viene, cuando vengamos a ver los avances, ya lo vamos a ver la primera torre llegada hasta el final. Exactamente, Paco, así es. Bueno, pues supongamos que ya hemos aparcado, tendríamos la opción del ascensor o la opción de las escaleras. El ascensor, Paco, me parece que el acceso va a ser este. Aquí donde está este muchacho ahora mismo, ¿no? Aquí van a haber 2 ascensores, creo yo. Es uno solo para 13 personas. Ah, uno grandote. Así es, de aquí subes al nivel donde está tu departamento. Pues para que hagáis una idea, este sería el ascensor y por ahí hasta arriba. Van a ser 2 puertas, porque es uno grande. Bueno, pues vamos por las escaleras a subir el showroom. Aquí nos mezclamos con el personal. Voy a subir para arriba. Recuerdo que habían cuántos departamentos diferentes hay de modelos, Alejandro. Son 2 modelos diferentes, Paco, prototipo Vela y prototipo Garden House. Ahora lo vamos a ver. Ya hemos subido esta primera planta que me acompaña Alex. La verdad es que es cómodo subir. Aquí ya han puesto algo de suelo. Esta es planta baja. El que vamos a conocer es el prototipo Vela, que está a partir del 2.º piso. Pues vamos a subir para el 2.º piso. Voy a parar un momento, Alejandro. Respira porque tampoco hemos subido tanto. Sí. Prototipo Vela y prototipo Garden House. Así es. Muy parecido, lo que pasa es que uno tiene jardín porque es la planta baja, ¿no es así? Exactamente. Ahorita vamos a conocer el prototipo Vela. Ajá. Y después vamos al prototipo Garden House para explicarle las diferencias. Este que vamos a ver es un departamento de 3 habitaciones con 212 metros cuadrados de construcción, de los cuales 24 son de terraza. Y aparte de eso también tendríais una pequeña habitación para el servicio, ¿no? Tenemos una habitación de servicio con baño completo. Si en dado caso que necesiten espacio, pueden considerar hasta 4 habitaciones. Muy bien, pues vamos allá, venga. Yo le sigo a Alejandro, me hago sentir que estoy aquí. La entrada del departamento, ¿cuál sería? Es una entrada amplia, Paco, si te fijas, para pasar muebles, etcétera. Bastante grande. La verdad que sí que se ve amplio. La altura yo creo que es de 3 metros casi, 2,80 puede ser. 2,95. 2,95. Así es. Bueno, ya veis, el pasillo es corto, ancho. Aquí hay unos cristales tremendos. ¿Esto lo van a entregar con cristales? Está como extra, Paco. Está como extra. Así es. Ah, porque me ha gustado mucho. Todavía no está terminado. Todavía le falta poquito, pero lo que es por dentro ya podemos ver los espacios prácticamente listos. Sí, ya se ve la división. Por ejemplo, esto sería la sala comedor, amplísima. Vete para allí, Alex, para que vean la distancia que hay hasta la terraza. Fíjate la distancia que hay, es increíble. Es una sala comedor impresionante.
con una buena cocina, porque fíjate qué cocina tenemos aquí, a la derecha. Ahora me voy a ir yo donde estaba Alex para que vean las distancias que hay. Los espacios. Los espacios. Y una buena terraza aquí en la sala comedor. Que aquí estamos en la primera planta, pero según vas subiendo de nivel tienes una pista muy diferente, ¿la que sí? Exactamente, Paco. Bueno, pues esta sería la entrada, la cocina, la sala comedor. Y cuando esto esté decorado, amueblado y equipado, va a dejar con la boca abierta a más de uno. Exactamente, aquí este será el espacio para la televisión. Aquí nosotros como muestra ponemos una credenza, que ustedes lo pueden dejar igual, pero este es el espacio para la TV, porque aquí están las salidas. Y este es amplísimo, Paco. Yo creo que este espacio nomás sale comedor, han de ser unos 80 metros, 90. La verdad que sí, esta situación que tenemos aquí prácticamente es un departamento de Coto 8, casi. Exactamente, nomás de sala y comedor, para que se Y la terraza no solamente este hueco, sino que llega hasta allá, hasta la otra habitación, la recámara de matrimonio podría ser, ¿no? Exactamente, está abierto, para que vean la terraza, 24 metros de terraza, Paco. 24 metros de terraza me habla, con aquí unas cristaleras que tendrás de baranda o para estar cómodo. Fíjate qué terraza tenemos. El techo que tendrá sus luces como ahí lo tenemos, todo esto estará igual. Luego tenemos lámparas ahí también, entradas de luz. Y este sería el ventanal de la habitación que vamos a grabar en un momento. Así es, Paco, aquí va a llevar protección de cristal templado y jardineras de este lado. En este caso están las jardineras, como dice Alejandro, el cristal templado, las vistas, que cuando subamos a la planta 10, pues van a ver qué vistas. Exactamente. Lo bueno que tienen los que están viendo el vídeo en este momento es que pueden elegir ubicación, porque todavía no hay tanto vendido. Tenemos mucha disponibilidad todavía. Ajá. Entonces es buen momento, pueden elegir precio y la mejor vista. Qué bueno. Yo insisto mucho en este desarrollo, me enamora, me gusta. Yo sé que es un nivel un poquito más alto del habitual, eso es verdad. Pero vale la pena, Paco, por Claro el que espacio. sí. Quien tiene la oportunidad de invertir esta cantidad, ahorita vamos a hablar de precios, pero es bastante bueno considerando la amplitud del departamento y las amenidades que tienes. Esa puerta mide 280. Ujú. La puerta 280, pero hasta arriba 295, es lo que nos decía Alejandro. Bueno, pues ya veis que sala comedor tremenda. Aquí podéis imaginaros lo que queráis y lo ponéis a vuestro gusto. Yo, sinceramente, amplio no, lo que sigue. Mira qué suelo que tenemos, más bonito. Sí, el piso, Paco, de la mejor calidad, es mármol travertino. Pues ya lo veis, mármol travertino. Buenísimo. ¿La cocina la vais a entregar equipada totalmente? Sí, ya viene con todos los electrodomésticos, que es parrilla, campana, horno y microondas. Pues así como la veis, con sus muebles, electrodomésticos, bien acabada, bien terminada. El mes que viene, de verdad, que el que no se haya decidido este mes, la va a ver bien terminada. Pero esto es lo que me pasa a mí por quererme avanzar, por ser la primicia y quereros dar a conocer el showroom en el momento actual. Exactamente, pero ya nos podemos dar un espacio prácticamente, una idea, está prácticamente listo. Detallitos de iluminación, muebles, pero lo podemos contemplar como listo prácticamente. Bueno, aquí donde está este hombre, buenas tardes. Aquí tenemos lo que sería el área de lavado y el cuarto de servicio. Luego lo vamos a grabar más tarde cuando termine. Sí, vamos a ver las tres habitaciones y saliendo vemos el cuarto de servicio. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos un telefonillo que conecta con la parte de abajo. Así es, para dar acceso. Para dar acceso. Yo marco desde allí y le dan acceso. Ok. Bueno, pues aquí tenemos nada, un mini pasillo desde la sala comedor, que no es nada. A la izquierda tenemos esa recámara que da también a la terraza. Esta recámara es súper amplia, ya lo ves, ¿vale? Aquí hay muchas posibilidades de decoración, de ponerle buenos muebles, buena cama. Aquí cómo se entrega el resto de la casa, porque hemos hablado que la cocina, es totalmente equipada. Sí, pero el resto del departamento, ¿cómo se entrega? Ya viene con todo lo que son closets, canceles de los baños y todo el sistema de enfriamiento para todo el departamento. Lo que es sala, comedor, cocina y recámara principal es un enfriamiento tipo fan and coil, y las otras dos habitaciones mini splits que ya van instaladas. Entonces los closets también van incluidos, los baños van completos prácticamente. Canceles todo completo. El tema de aire acondicionado no tiene ningún problema. Exacto, lo que le falta son sus muebles, persianas y su refrigerador y listo.
Porque lo único que no traba en la cocina es el refrigerador. Exactamente, así es. Para que cada uno elija el que le gusta. El que le guste y ahorita vamos a hablar del tema de los precios. Tenemos por preventa también unos beneficios bastante importantes para los suscriptores del canal de Paco Rivera Maya. Es muy importante lo que acaba de decir Alejandro. Si tú le contactas o me contactas y dices que es de parte de Paco en Rivera Maya, aparte de lo que son los precios, descuentos normales que tiene la empresa, si tocaras con la empresa, él tiene permiso para hacer algún descuento más. Así es, ya me contactan en privado, pero la verdad es un descuento buenísimo. Llámenme, pregúntenme porque vale mucho la pena. Si de por sí ahorita los precios actuales son los más baratos que van a encontrar durante toda la etapa de construcción, adicional les puedo hacer otro descuento para que todavía tengan más puntualidad ganada. Muy interesante lo que dice Alejandro, yo lo entiendo perfectamente, porque cuando pillamos un desarrollo como este, que está en el inicio total, es la primera torre. Ahí está, Alex, fíjate qué baño tenemos. Esta es la habitación principal, ¿no? Esta es la habitación principal, así es. Pues vaya baño que estamos viendo, chiquillos. Mira qué closet tenemos ahí, impresionante, no, lo que sigue. Y no solamente el closet, sino que me doy la vuelta, donde está Alejandro en la puerta, y tenemos aquí que cuando le pongan los espejos, ahí, esto es tremendo, esto es tan grande como una habitación prácticamente. El closet está increíble, doble lavamanos, separación independiente del WC y la regadera. La regadera te creo que hace el espacio, Paco. La regadera es preciosa y me gusta ese asiento que habéis puesto allí. Es súper cómodo para una persona. Y no te ha puesto todavía lo que es la ducha ni nada de eso, todavía no está acabado, pero ya me lo puedo imaginar. Y qué bueno el cristal que tiene, el cristal templado este. Oye, pues... impresionante, ¿eh? Me pongo dentro del baño. Para empezar, la amplitud del espacio del closet, muy grande. Tienes aparte compartimientos también debajo del lavamanos. Es que se ve que estáis usando materiales de primera. Los muebles también se ven divinos, se ven bonitos. La parte de la piedra esta de aquí también de granito, que se ve muy bueno. Pues el mes que viene, cuando vengamos, ya equipado, decorado y amueblado, va a ser impresionante. De verdad que tenéis suerte de que yo también la tengo la suerte de que Alejandro nos pueda traer hoy aquí, adelantaros esto, porque el que de verdad quiere invertir en Cancún busca algo importante, se está ahorrando dinero por ver el vídeo ahora mismo si le contactan. Exactamente, y una cantidad considerable de dinero que al final de cuentas va a redituar en su inversión. Cuando digamos el precio, más de uno va a decir dónde está esa cantidad considerable, pero el que entiende de inversiones en Cancún lo entiende perfectamente cuando te oiga. Exactamente, ahorita al final platicamos de precios y aparte de los precios que les voy a dar, tenemos un bono por preventa. Qué bueno. Otra cosa, cuando yo compre un departamento aquí, lo quiera hacer un apartado, me pongo en contacto contigo, tú me enseñas lo que es de disponibilidad y depende del nivel va subiendo de precio, ¿no es así? Exactamente, ya quien esté interesado en precios o que ya quiera reservar, se puede reservar el departamento con 100,000 pesos. Yo le paso una lista de disponibilidad, los precios más bajos son plantas bajas y conforme subimos el nivel va aumentando ligeramente el precio, obedece al tema de vistas, ese incremento. Tenemos financiamiento de aquí hasta octubre, noviembre y entregas, escrituras en febrero de 2023. Total, que si yo ahora mismo me quedo, aparto un departamento, ya lo he elegido, voy a firmar un contrato contigo de enganche, el contrato de enganche va a ser un ¿cuánto por ciento? 30% la firma de contrato. Ajá. 100,000 pesos que dieron de apartado se les toma con el enganche. Entonces con ese 30% luego ya vamos a hacer un plan de pago hasta finalización de obra, ¿no es así? Exactamente, así es. Qué bueno, pues eso es algo importante, lo que estáis sabiendo, que es muy habitual aquí en la Ribera Maya, lo que nos acaba de decir Alejandro, muy normal. Lo que también está muy bien es las ofertas que tienes y el precio. Estos departamentos, metros cuadrados, ¿me lo recuerdas? Es un departamento de 212 metros cuadrados de construcción. Para que hagáis una idea, es más del doble de sus departamentos que tiene en Selvanova, más del doble, con mejor calidad, cosas de lujo, así es, los materiales, amenidades más importantes, lugar premium que se paga más por el terreno, por el suelo. Exactamente. Este es un desarrollo un poquito más de lujo, pero sacamos precio por metro cuadrado, está muy parecido a lo que es Selvanova. Los dos son muy buenos productos, pero este obviamente tiene un plus por el tema de la zona y las amenidades que se tienen. Así es, Paco. Bueno, pues ya hemos visto una de las recámaras, nos quedan dos más.
¿Cada recámara tiene su baño? Cada recámara tiene baño completo, Paco. Así es. Eso es muy bueno, muy importante. Aquí tenéis, fíjate tú, está lleno de detalles, ¿eh? Y esto es una puerta, ¿qué tenemos en esta puerta? No lo sé. Aquí puedes poner lo que tú quieras. Una repisa, es un closet de blancos. Exactamente. Lo puede quedar muy bien. Así es. Oye, ¿en la sala comedor tenemos algún baño para las visitas? Sí, Paco, tenemos este baño Sí, que tiene doble salida. Ya sea por aquí entran las visitas sí. y la puerta también conecta con esta habitación. Total, que este sería el baño de esta habitación, que sería su baño privado, y si hay visitas, van directamente al baño. Exactamente, Lo Paco. vamos a comprobar. Sí. Me voy a meter en el baño, voy a pensar que estoy dentro del baño, soy una visita, esta puerta no la toquen. ¿Vale? Entonces este es el baño que tenemos de las visitas. Ahora, supongamos que esa puerta está cerrada y yo entro por esta puerta desde mi habitación. Esta sería la recámara y tengo mi baño privado aquí, como estábamos hablando, y esta sería la entrada de la recámara. Así es. Tenemos estos closets que sí que van incluidos. Van incluidos del espacio de los closets. tienen Es la diferencia. precioso, es grandísimo. La recámara no es nada pequeña. En todas las recámaras cabe perfectamente una king size, Sin problema. sin problema. Hasta una mesa para trabajar o para lo que tú quieras. Un escritorio, que aquí va tu pantalla de televisión. Tenemos salida de fibra óptica también para internet. y cable. Tenemos el mini split en este caso y nuestro baño privado. Que el baño privado en este caso es conjunto con el baño para las visitas. Solamente en esa habitación, porque en la otra tenemos otro baño privado, pero ya no va a haber para visitar nada. Yo lo veo completo. Pues bueno, esta es una de las habitaciones secundarias, que de secundaria no tiene nada, que no. Exactamente, Paco. Esta es de una de las Junior Suites. Aquí tenemos el comedor, la sala comedor. Impresionante, ¿a que sí? Desde esta posición. Vuelvo otra vez a grabarlo desde acá. A que vosotros que trabajáis aquí, qué maravilla lo que estáis haciendo, ¿eh? Qué buen trabajo. Bueno, pues este señor terminó de limpiar ahí, pero lo vamos a ver por el camino que vamos a ir por acá, ¿no? Falta de conocer la tercera habitación, Paco. Muy bien. Pues ya conocimos el baño de esta recámara y vamos a ver la última habitación. En esta última habitación tenemos una gran puerta otra vez, el mini split. Aquí la música del que está trabajando. Como veis, esta recámara tiene una buena entrada de luz. También se entregan con las persianas para que no entre la luz. Las persianas no están incluidas, Paco. No están incluidas, ¿no? ¿No están incluidas? El closet sí, el mini split también. También. Qué bueno. Canceles de los baños también incluidos. Bueno, los baños están como los vemos prácticamente, ¿no? Como se ven los baños es como se entregan, así es. Vamos a ver ese baño. Gracias por su trabajo, es excelente. Tenemos este baño de aquí, de esta habitación. Un baño completo, como estáis viendo. Una buena ducha. Me gusta mucho esta ducha que habéis puesto. Y esto, cuando ya esté amueblado, decorado y equipado, pues más de uno va a preguntarte, oye, ¿y si tengo que equipar mi departamento, me podéis decir dónde puedo comprar los muebles? Sí, tenemos el convenio con la mueblera Actual Studio Ujú. para que puedan comprar todos sus muebles. Y si no, les puedo hacer varias recomendaciones de otras mueblerías para que ustedes visiten todas y armen su paquete a su gusto y al mejor precio posible. Bueno, pues ya estoy viendo que Alejandro tiene respuesta para todo. Para eso está en venta. Y lo bueno de tener respuesta para todo, que no lo dudes, contacta con él, porque te está diciendo cosas, adelantándotelas, te las puede hacer ahora que está la preventa recién hecha. Cuando esto está más vendido, todas esas cosas que está diciendo Alejandro, está más limitado, ¿es así? Exactamente, ahorita es una oportunidad porque agarra el mejor precio y los proveedores de muebles hay mucha disponibilidad también. Conforme se vaya vendiendo por los muebles de esa mueblería en específico, se va agotando un poco su inventario, entonces ahorita es buena chance. Lo único que nos queda por recorrer del departamento es la parte del área del lavado y del servicio. El cuarto de servicio que tiene también su baño completo. Vamos a acercarnos, que está ese hombre ahí trabajando. Acordaros que la cocina será totalmente equipada, amueblada y decorada, bueno, decorada no, equipada y amueblada con sus electrodomésticos, pero la nevera no, porque lo hablamos el otro día, no es porque queréis ahorrar la nevera, es porque cada persona, la nevera es una cosa muy particular. Muy personal, muy a su gusto los colores. Entonces viene el espacio, yo les paso las medidas y ustedes compran su refri, como más les guste, Paco. Tema importante, la barra es de cuarzo blanco, alta calidad. Todos los gabinetes igual están muy bien trabajados. En esta área tenemos luz indirecta, que le da un toque también muy elegante y muy moderno a lo que es el espacio de su cocina. Yo estoy muy contento de grabaros todo esto. Ahora vamos a entrar en el área del lavado.
El área de lavado, ya lo veis, es amplia. Aquí tenéis la posición para la lavadora, secadora, el tema del tema eléctrico. Esta sería la recámara de la persona que venga para hacer servicio o simplemente porque tú quieres utilizarlo para guardar cosas tuyas porque no vas a tener a nadie ahí. Pues tuvimos, aquí se metieron la cama, por decir algo. Sí, una cama individual aquí, Paco. Aquí una pequeña pantalla, tiene su baño completo. O también una oficina, aquí lo puedes adecuar de alguna manera. También pueden hacer una oficina, exactamente. Aquí tenemos luego ya lo que es el baño completo, con su ducha. ¿Se le va a poner cancelería aquí también? Ese punto no me lo han definido. Yo sé después cuando me pregunten, les comento si esta parte va a ir a la cancelería. ¿Vale? Eso no estoy tan seguro. Como ya veis, han puesto una duchita, han puesto el baño y aquí la persona que esté de servicio tiene un gran ahorro porque vivir en un sitio que te pagan por trabajar y encima te dejan dormir, en Cancún no es fácil. Exactamente, es un buen punto. Y este espacio todavía queda amplio, Paco, para incluso almacenar algunas cosas. Tienes toda esta área de aquí. Este para aquí. Este es para trapeadores, para lavar y quitar lo que son las cubetas. Queda esta área. Incluso como bodeguitas también este espacio para planchar. Está bastante bien. La verdad que sí que es amplio. Y bueno, pues esta sería la entrada del cuarto de servicio desde la calle, ¿no es así? Así es, tiene su acceso privado. Porque las personas de la casa, las personas que vienen aquí a visitar, a habitar la casa, entran por esta puerta. Y la persona de servicio entra por esta. Exactamente, Paco. Tiene su entrada independiente y también me parece un plus en ese aspecto. Está muy bien. Voy a repasar otra vez el área de servicio porque Mateo no está interesado en verlo como es. Esta puerta puede estar cerrada perfectamente. Y aquí tiene su cámara y su baño. Es amplio. Así es, Paco. Porque la puedes tener por horas como se puede quedar por días Por enteros. días, por como semana, quieras. por mes. Aquí lo importante es eso, saber separar el departamento del área de servicio. Qué bueno. Y oye, quiero entrar de nuevo otra vez a esta sala comedor, me ha impresionado, ¿eh? Paco, adelante, aprovechando. Es que esta sala comedor, os lo digo en serio, yo siento que es un departamento entero, de cerca de 100 metros cuadrados. A mí me gusta muchísimo. Estoy buscando detalles que no me haya fijado antes. Tenéis mucho gusto a la hora de decorar y amueblar. Yo creo que el mes que viene, cuando ya esté todo acabado, me voy a quedar más impresionado que hoy que he venido aquí. Exactamente, falta la decoración, que es punto importante para que se den ustedes una idea de cómo pueden dejar su departamento. Y no solamente que se hagan una idea, sino que se hagan una idea de lo grande, espacioso y de las medidas que pueden poner los muebles. Exactamente, Paco. Este, Paco, es el prototipo Vela, no se olviden, que es el de 212 metros cuadrados. Este prototipo lo encontramos desde el segundo nivel hasta el último piso, que es el nivel 12. ¿Saben? Prototipo Vela, tenemos dos vistas. Esta vista es Avenida Nizuc. La vista que ahorita vamos a ir para allá es Avenida Cabal. Pueden elegir qué vista quieren. Exactamente. Ahorita voy a pedir autorización para subir al último nivel y vean los últimos pisos, cómo se ve esa Avenida Cabal, cómo se ve esa Avenida Nizuc, y esto les ayude también para quien quiera invertir de momento a darse una idea y poder hacer su reservación. Bueno, ya vamos a hablar del precio. El más económico en la planta que estamos, ¿no es así? Exactamente. La segunda planta, en la planta más baja que hay este tipo de departamentos, sería el precio más económico. ¿Cuánto Así sale? es. Ahorita tenemos departamentos desde 7 millones de pesos. 7 millones de Que pesos. son aproximadamente $350,000. Y tengo un bono especial de preventa. No puedo decirlo públicamente porque es un bono bastante bueno, pero ya me contactan en privado y les comento qué beneficios les puedo ofrecer por preventa. A mí no me lo ha dicho todavía el bono, me lo dijo hace como 2 meses, Sí. ese bono, y si es el mismo, merece la pena que le llaméis. Exactamente. Porque es impresionante ese bono. Yo me quedé con la boca abierta. Así es, todavía tenemos el beneficio. Contáctenme, mándenme un mensajito, ya les paso con el descuento cómo podría quedar su departamento y ustedes lo analizan. En la primera planta es el otro tipo de departamento y el motivo de ser diferente es simplemente porque tienen un área de jardín más amplia, ¿no es así? Exactamente. El prototipo Garden son 260 metros de construcción, son 168 de interiores y 92 de terraza. El prototipo Garden es poquito más pequeño el interior. Este pero interior que tiene estamos más viendo. terraza.
ahorita también vamos a conocerlo. Ese no lo tengo terminado, pero podemos ya ver el espacio interior y ver un poquito las diferencias. Pues vamos a bajar una planta entonces. Sí, quería llevarlos hacia la vista donde van a estar las amenidades familiares. Vale. Entonces eso lo vamos a ver desde el siguiente, desde la otra zona. Ahorita vamos a los departamentos que tienen vista a Avenida Cabá. Ok, pues este sería lo mismo que hemos visto antes, el mismo tipo de departamento sin haber terminado nada por dentro, pero que ya lo habéis visto cómo quedaban impresionantes. Esta sería la terraza, que es grande, con la sala de la habitación, y esta sería la vista a otra de las zonas que tú puedes elegir. Y aquí lo que nos encontramos abajo son las amenidades comunes que tienen para todos, ¿no? Así es, Paco. Aquí va a haber un salón de usos múltiples, una piscina familiar y al fondo una cancha de pádel. Ajá. De este lado, del lado derecho, donde tenemos el personal trabajando, va a ser un área infantil. Esa de ahí Esa abajo. esquina. Y por esa misma área hacia la derecha va a ser un parque para mascotas. Un parque para mascotas. Así es. Ah, qué bueno. Un pet park. Entonces, Y aquí vamos a tener una alberca también grande, aquí ¿no? hay una buena piscina, salón de usos múltiples, baños. Va a haber los juegos infantiles, unas canchas de pádel. Y esta va a ser las amenidades familiares. Oye, pues me estás diciendo a mí que si tengo la oportunidad de reservar, a mí me gusta ver las albercas, las amenidades, un poco de selva. Me estás diciendo que compre para esta zona, ¿no? Esta puede ser buena opción, que tengas vista a la piscina. Esto lo digo yo en la cámara simplemente para que hagáis una idea cuando os pase el plano de la disponibilidad, que hagáis una idea hacia dónde queda, o un departamento hacia esta zona o otro departamento hacia aquella zona. Esto que estamos viendo ahorita es, recuérdenlo, vista Avenida Cabá. Para quien le guste esta vista a las amenidades, a la piscina, es vista Cabá. El departamento muestra que vimos ahorita es vista hacia Avenida Nizuc. Muy bien. Esto que están ahora mismo construyendo, Esto va a ser un salón de usos múltiples y va a ser el área familiar. Va a haber un pequeño pergolado, va a estar por un costado la piscina, canchas de pádel, mobiliario y por aquí bajada al área infantil. sí, porque ya estaba hablando yo de los niños, el área infantil va a estar allí, va a estar impresionante también. Os voy a poner los renders, acordaros, Sí. y vais a ver cómo va a ser que ellos cuando hacen los renders, la verdad es que luego lo dejáis hasta mejor. Sí, Me parece increíble. ya en persona, en físico terminado, se ve todavía mejor. Va a ser chistoso cómo está dividido los cuartos. Te hace gracia, ¿no? Que luego puedan hacer lo que acabamos de ver, ¿no? Pues para que veas que hay que ser muy inteligente, saber unir todo, el cableado, paredes, dividido, para que todo quede perfecto y sin ningún error. Exactamente. Oye, hablando de errores o eso, si hay algún error, ¿hay garantías en la obra? Sí, el Grupo Velas ofrece las siguientes garantías, Paco. Son 5 años de garantía estructural, 2 años en impermeabilización y filtraciones y 1 año en bisocultos, que son instalaciones de luz y agua. Es importante que lo oigáis de la boca de Alejandro, porque más de uno se hace la pregunta, oye, si yo compro y en poco tiempo me sale un problemita, pues ya sabéis que ningún problema, que eso se soluciona. Nos vamos a bajar otra vez a la planta de abajo y vamos a ver el otro departamento, el que tiene más terraza y es un poquito más pequeño el interior. Ahora lo hablamos ahí. Bueno, yo por la entrada me imagino que esta es la entrada principal y esta es la entrada de servicio, ¿no? Exactamente, Paco. Este es el prototipo Garden House, que son 168 metros de interiores y 92 metros de terraza. Por torre solamente va a haber 4 departamentos Garden House. 4 departamentos, este es uno de ellos, vamos a conocerlo. Este mes ya lo veis cómo está, el mes que viene cuando vengamos a lo mejor ya lo tenemos más acabado. Aquí, por lo que vemos, es un poquito más pequeña la sala comedor que lo que hemos visto anteriormente. La distribución es un poco diferente. Así es, Paco. Esto, mira, por lo que tengo entendido, este sería el espacio de sala comedor. Este es el área de la cocina, Ahí está, de que va a acá. conectar con el área de lavado. Y conecta por aquella puerta de allá. Y aquí vamos a tener las 3 habitaciones. Este sería el pasillo donde tenemos las 3 recámaras. Una de ellas, otra y otra allí. Con su baño privado cada una. Cada una tiene su baño privado, ¿sí? Exactamente, cada una con baño completo. Bueno, lo principal de aquí, ¿por qué hemos bajado y hemos venido a grabarlo? Es un poquito más pequeño, el mes que viene lo vais a ver cómo queda la distribución, también va a ser muy atractivo. Son más metros cuadrados, compra más metros cuadrados, en realidad compra 200 ¿cuánto? 260. 260. contando terraza. Entonces, al tener mayor terraza, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes disponer tu forma de vivir fuera y dentro, de la manera que tú desees. Esta sería la terraza. Que da vuelta. Ahí hace forma de L, os estoy grabando así para que veáis
que esta terraza no es pequeña, es amplia. Aquí se le puede poner tierrecita y pasto y todo si uno quiere. Exactamente, Paco. Aquí mira, me parece, todavía no han definido ese punto, pero se los voy a investigar. Me parece que aquí va a ser un piso cerámico. Sí. Y ya después ustedes pueden hacer la adecuación a poner pasto. Vamos a checar para saber exactamente cómo le vamos a entregar su terraza. Bueno, pues ya veis, la terraza por la parte frontal, como sales de la sala comedor o de la habitación, es muy amplia, muy grande. Eso significa que lo puedes dejar muy atractivo. Y luego en la parte lateral es un poquito más estrecha, Ale, no me gusta que te acerques mucho al final. Y en esta parte, lo bonito que tiene es que ha alargado todo el departamento hasta allá, hasta el final. Y también tiene vista a donde tienen los niños el área de juegos. Y este sería el parque de perros, esto de aquí abajo, para pasear tus mascotas. Aquí hay que tener cuidado, Ale, porque hay mucho material por el suelo. Aproximadamente, Paco, hasta acá va a ser... A ver, no te oye la cámara, dime. Aproximadamente, Paco, la terraza lateral va a llegar hasta el final de la ventana. Hasta el final de esta ventana. Así es, todo lo que abarca el departamento por dentro, por fuera también. Total, que por fuera tiene bastantes metros. Yo diría que cerca de 100 metros o más, ¿no? De terraza en total son 92. 92 metros, Pregunta, ¿aquí en la terraza se puede hacer un jacuzzi? Sí, es posible que se pueda hacer. ¿no? Y también, pues, un área para hacer asado también. Asados, puedes poner tus camastos mobiliarios de exterior. Y la terraza pues es impresionante, porque la verdad es que tienes mucho espacio para hacer varias cosas. Pues imaginaros, desde donde termina la ventana, un poquito más atrás, todo esto que estáis viendo. Giro la cámara, mira dónde está Alex, más todo el lateral que antes hemos venido. Este lateral de la derecha, que es bastante amplio, son 92 metros, me dice Alejandro, 92 metros de terraza, ¿eh? Se dice rápido. Pero es una gran terraza donde tú puedes decir... vivo dentro o vivo fuera, vivo en las amenidades o me subo en las amenidades de adultos, que son impresionantes también. Exactamente, en el roof, Paco. Y bueno, El que se aburra aquí es porque quiere. sí, aquí hay sobre qué hacer. Ya sea que te vayas a Plaza de las Américas, que te la pases todo el día en el roof. Tenemos un sky bar, que es tener vistas a la laguna, a la zona hotelera de Cancún impresionantes, con un spa también en la parte de arriba. Familiar, tenemos aquí un área familiar con gimnasio, con área de amenidades para niños también, infantiles, piscina, o sea, aquí hay sobre espacio que hacer y sobre todo comodidad y seguridad. Te voy a hacer una pregunta un poquito, digamos, muy común, pero que seguro que me vas a decir afirmativamente. Yo esto lo compro para invertir, no hay ningún problema, ¿no? Exactamente, lo puedes rentar de manera vacacional, de manera fija, al igual que en Selvanova, no hay restricción para rentas vacacionales, siempre y cuando ustedes le hagan ver a los inquilinos cuál es el reglamento general de convivencia, pero no hay ningún problema. Esta propiedad puede utilizarse de manera vacacional también, o quien quiera comprar lo puede rentar de manera fija, o puede ser su departamento de descanso o de retiro aquí en Cancún. Pues qué bueno. Hay más de uno que me pide un lugar donde pues vivir, porque ya tiene una buena pensión, viene de Estados Unidos, viene de Canadá, de España, de Italia, donde sea, y quieren sentir que aquí hay seguridad, que hay vigilancia, que el departamento pues es amplio, grande, les gusta recibir visitas. Exacto. Pues yo lo veo muy bien, aunque ahora mismo no estemos viendo la estructura como la hemos visto anteriormente. Esto era el adelanto que queríamos enseñarles. Así es, y ahorita también, ya como les comenté, ya están colando, me parece, la losa número 11, del nivel 11. Sí. Ya están a un nivel de terminar todo el tema estructural de los 12 niveles. Alex, ¿te vienes a la parte de arriba a conocerlo? ¿Nos vamos para arriba? ¿Hay ascensor para subir? Ahorita lo que voy a sacar, voy a pedir autorización al gerente general aquí de Cancún Muy bien. para que dé el aviso, Ajá. si es posible, subir a la última planta Ok. para ver las vistas que pueden apreciar ustedes si compran su departamento en la Y Selva. si por lo que sea, pues también vamos a tener el dron de Alex, que esperemos que no tenga ningún problema. Es que esta mañana perdió una aspa el dron y esperemos que no lo tenga. Esta la estructura, lo fuerte que la hacen, se ve la obra, lo bien que hay el material. El tema del unicef, el corcho este blanco, también para el tema de humedades, el tema de calor, para que estén protegidos. Y estamos aquí en la zona del aparcamiento, esperando el permiso para poder subir arriba del todo y enseñaros las vistas que podéis tener desde ahí arriba. Yo creo que eso también es una buena ayuda para cuando estéis viendo el vídeo y queráis tomar una decisión, os ayude un poquito porque estáis lejos de acá. Pero también otra recomendación que os hago es
os interesa gastaros un billetito de avión, venid aquí con gusto, yo te acompaño, Alejandro, y te damos un recorrido por aquí sin ningún problema. Pero acuérdate, tienes que decir que has visto el vídeo en Paco en Riviera Maya, porque si no lo dices, Alejandro no sabe dónde sale esa persona. Es muy importante y mi trabajo no serviría de nada, y aquí estoy diciéndote todo lo que puedo para que tu decisión sea la mejor y lo más acertada posible. Ahí está Alex, qué bueno que me acompaña y que aprende un poquito todo lo que es la información de estos desarrollos, porque día a día aprendemos de uno, de otro, vemos detalles, vemos cosas, y qué bueno que es así. Camino del ascensor, a ver, ¿y qué? ¿Contento de que nos dejen hacer la visita? Sí, porque no es algo habitual, pero aquí gracias al apoyo de David y para darles la primicia a ustedes, nos van a dejar subir al nivel más alto posible para hacer las tomas panorámicas y aprecien la belleza de las vistas. Pues qué bueno, agradecido a David por dejarnos subir. Vamos a verlo en un ratito. Este ascensor es para los trabajadores. Exacto, ese es el ascensor para trabajadores, para personal calificado, pero le doy gracias a David que nos dio la oportunidad de poderles llevar ahorita las mejores vistas, que es uno de los puntos importantes aquí de Vela Towers. Vamos a llegar a la 10ª planta, eso sí, o la novena. A la novena. A la novena, ¿no? Aún quedarían 3. Os dejo salir y yo sigo. Bueno, pues estamos en la 9ª planta. Aquí no es que esté obra gris, sino que está obra recién iniciada prácticamente. Hay que tener cuidado con lo que se pisa. Alex, cuidadito con lo que pisamos. Mira qué vistas tenemos desde aquí arriba. Impresionante, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis. La laguna, detrás está la zona hotelera y detrás de la zona hotelera está la playa. ¿Y cuántos kilómetros hay? Yo calculo que 5 como mucho. Exactamente, Paco. Esta avenida es avenida Cabá. Sí. Tenemos vista a la laguna de Nizuc. Y acá al fondo se ve el mar rumbo a Isla Mujeres también. Os voy a enseñar Isla Mujeres porque se ve perfectamente. Yo veo perfectamente Isla Mujeres. Cuando veis aquel edificio blanco en la laguna, detrás se ven unos edificios, eso ya es Isla Mujeres, para que lo sepáis. Y eso de allí es el mar. ¿Veis dos de agua? La primera es la laguna, la segunda ya es el mar. Está bonito, no, lo que sigue. Y ahí está Isla Mujeres. Sí, es lo que le estaba contando a la cámara. Entonces, por ejemplo, para que tengan claro, el área de albercas estaría por esta parte. ¿El área de qué? La alberca, el área común. El suelo de este. Está en esta parte. Y la otra parte sería aquella. Sí. Este lateral de aquí no tiene vistas desde los departamentos. De las ventanas. Son las ventanas laterales. Ajá. La verdad es que esta vista no es preferencial porque vamos a tener las otras 4 torres una al lado. Ok. Tu vista va a estar en la parte de la terraza, donde Claro. ahorita está el elevador, sería tu vista hacia el mar. Entonces, si vosotros compráis en esta zona, vais a tener la vista hacia acá. Cuidado con las puntillas que tenéis aquí, Alex. Y desde acá tendréis la vista a la parte de abajo de las áreas comunes, que serían esas. Y desde aquí ya tenéis vistas a la laguna, que la tenéis por ahí. Ya veis, y la zona hotelera. Oye, mira cuánto humo, bueno, calor saca ahí, ¿sí viste? Sí, eso es de la... ¿De la luz? Sí. Acaba, es esta de acá. Así es avenida Cabá. Entonces la vista a la laguna la tenemos ahí, estamos aquí con el ascensor esperando. ¿Nos podemos ir enfrente a la vista que tendríamos de aquella parte? Exactamente, aquí desde este departamento ya tenemos vista a la laguna. Sí. Zona hotelera. Es vista Cabá. Ahorita vamos orientación a vista Nizuc para ver también. ¿A partir de qué planta se puede ver ya la laguna? Yo no me he checado planta por planta, pero tenemos el circular como del 6º piso, ya puedes... A partir de la 6ª planta ya más o menos se puede ver. Punto importante, este edificio le dieron autorización para construir 12 niveles. Como ya tenemos aquí enfrente otro edificio adicional, el hotel y otra torre de departamentos, ya muy difícilmente estas vistas van a poder taparse. Ok, eso es importante también saberlo. Voy a ir a aquella parte de allí con cuidado para no pisar nada que me pueda hacer daño, porque hay mucha puntilla, ya lo veis. Y nos vamos a ir a la pista que tendríamos desde aquella parte. También se ve el mar desde esta parte, ¿eh? Se ve el mar, se ven las mujeres, el que compren ahí. Y la parte de la ciudad también se ve. Vamos a verlo, ya no sé cuál es mejor, si esta parte o aquella.
ya depende de ti. Si quieres ver vistas a las áreas comunes y a la laguna, también a la zona hotelera, por la parte de atrás mío, os venís hasta acá, a esta zona, y tenéis vista laguna, vista al mar, vista a la ciudad, porque yo estoy viendo ahí Islas Mujeres, el mar y la laguna, chaval. Oye, en esta zona del departamento pegaría un buen aire, ¿eh? Pues yo tengo aquí una brisa muy rica la que estoy recibiendo. Y esto es lo que os hace sentir que estáis en una zona premium. Ya veis el tipo de edificaciones que tenemos por aquí al lado. No son edificaciones cualquiera, son edificaciones que están bastante bien. La avenida no tiene mucho tráfico, por lo tanto vais a estar tranquilos. Ya veis el tráfico que hay, muy tranquilo. Me gusta mucho que haya árboles, que haya naturaleza, está mezclado, ya lo veis. No te sientes agobiado, no sientes que es una ciudad como bolita de esas con todo lleno de edificios, ¿no? También hay mucho verde. Luego no hay montañas, la vista la tienes así impresionante a lo lejos. Y todas estas vistas, aunque tú compres en la planta de abajo, como tienes derecho al rooftop y a disfrutarlo, pues no hay ningún problema. Acordaros que también tenéis las ventanas de las habitaciones para disfrutar esas vistas también. Bueno, Alejandro, yo ya les he hablado que yo, para mí ahora mismo no sé qué preferencia tener, si aquella o esta, porque aquí veo Islas Mujeres, veo el mar, laguna, allí veo laguna, veo las áreas comunes, ya no sé cuál elegir. Las dos vistas son muy buenas. Lo bueno es que ambas vistas son muy agradables. Y bueno, apreciamos lo que es lo bonito de la zona hotelera, parte de la laguna. Y qué bueno que nos dejó pasar David, porque era un punto importante que quería transmitirle a todos ustedes. Parte vital del proyecto son las vistas que se tiene. Y no importa, a lo mejor si ustedes compraron un segundo o tercer nivel, recuerden que en el roof vamos a tener una piscina, que es una amenidad para adulto. Todavía imagínate 3 niveles más arriba, la vista que vas a tener desde la piscina que está en el roof. Y esta brisita que tenemos, ¿qué? Sí. Rica, ¿eh? Sí. Tremendamente rica. Otra cosa, me he fijado mucho que habéis cuidado el tema de que la temperatura del exterior no entra a los departamentos fácilmente. Exactamente, creo que tenemos aislantes, ¿verdad? Entre losas. Exactamente. Bueno, aislantes como tal no es un extra, tenemos el concreto que se hace colado. Al final de cuentas es una barrera térmica entre piso y piso, más todavía tienes la parte de los paredes exteriores, que es lo que te da una protección contra el calor, al final de cuentas. Bueno, estoy viendo aquí Abre las ventanas y que entra el aire bien, ¿no? completamente. Estoy viendo el complejo La Isla, que está allí con la Noria, justo ahí enfrente, para que hagáis una idea de dónde estamos situados, lo bien situado que está el desarrollo. Acá es Plaza de las Américas, esos edificios grandes. Ahí Esa es está. Plaza de las Américas. Así es, Plaza de las Américas. Ni 3 minutos hay en carro. Exactamente, es muy buena zona premium. Además, los desarrollos alrededor son desarrollos residenciales de buen nivel, entonces es una zona con buena plusvalía, Paco. Ajá. Ya estamos viendo lo interesante. Eso se lo está enseñando con la cámara, le está enseñando qué tipo de edificaciones tenemos al lado, el poco tráfico que hay, lo tranquilo que es. Exactamente. Cuánta naturaleza tenemos a pesar de que estamos en la ciudad. Exacto. Cuánta naturaleza hay. ¿Con este aire vuela el dron? Pues sí, claro que sí, me lo vas a volar. ¿Vale? ¿Pero lo quieres volar desde aquí o desde abajo? No, desde abajo mejor. Desde abajo mejor, ¿no? Porque Bueno. si no tendría que estar aquí y tendría mucho clavo. Claro. Y iría así, mira. No, hay que tener cuidado porque el suelo está lleno de material de trabajo y es normal. Bueno, David, pues si quieres aportar algo al vídeo, yo por mí encantado, porque tu hablar es muy ameno. Ok. Entonces, el desarrollo Vela Tower, que lo estamos ahora dando a conocer, cuando tú empezaste a trabajar aquí, ¿lo viste? ¿Qué te impresionó? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Primero, el verlo crecer tan pronto. Tenemos una estructura de crecimiento de nuestras losas muy rápida. Entonces pudimos ver la edificación desde sus bases hasta ahorita, piso 10, que ahorita siguen trabajando y por eso escuchan un ruido de maquinaria de fondo, muy rápida, en unos meses, ¿no? Que normalmente es el ritmo que traemos en Tampico, es el ritmo que traemos en Playa del Carmen, es el ritmo que traemos en todas nuestras ciudades, pero sí se ve impresionante porque ya estamos 3 pisos arriba de lo que están nuestros vecinos, ¿no? Entonces se erige alto la torre, se ve desde la avenida Guayacán, si nos vienen visitando y vayan por la Guayacán, nos van a ver topando la central, al fondo nos vemos nosotros, se ve desde la glorieta central donde está la BMW, se ve desde es impresionante, la verdad. El trabajo que han hecho todos los de obra es muy rápido, es muy eficiente y los estamos esperando. Ya nuestro departamento muestra está quedando listo para que vean los espacios, ¿no? Al final de cuentas
escoger qué piso te gusta más. Bueno, pues yo me quedé sorprendido que el grupo Vela, que se dedicaba a unas construcciones más bajas de nivel, se haya pues metido en un 5 torres de esta altura. No es normal en el grupo Vela. Es normal en Tampico. En Tampico ¿Sí? ya tenemos la experiencia de tener un desarrollo como lo que es Velamar. Ah, ok. Pueden buscarlo. Este es un desarrollo beachfront, como estábamos platicando. Estás justamente enfrente del mar, o sea, tienes el mar a 20 metros y estoy exagerando. Eso no lo sabía yo. Pero son torres como estas. Empezamos a hacer torres en Tampico, nos dimos cuenta que la gente y el mercado los pedían, que lo vertical es lo de hoy. Ajá. Y pues tratamos de traerla a una de las mejores zonas turísticas de México, que ya tenemos la experiencia de trabajar en Playa del Carmen y ahora Cancún, con un producto más residencial plus, un producto que nos posiciona en la ciudad, que ya hace ruido, que ya están los espectaculares por todos lados, que ya la gente pregunta nada más de verlo y esa torre que es. Entonces, pues no es nuevo para el grupo, es nuevo para la zona en el grupo. Pero eso el grupo sí. ya tiene la experiencia de hacer 6, 7 veces esta torre. Ya la han perfeccionado con el tiempo, ya hemos empezado con menos pisos, luego más pisos, y dependiendo de lo que nos den permiso de suelo vamos a seguir construyendo. Pues muchas gracias, David. La verdad que las amenidades que habéis hecho son muy completas, muy completas, y yo paso gusto de darlo a conocer a mis seguidores. Espero que alguno de vosotros le llame aquí a Alejandro y te haga por lo menos la pregunta. ¿Dónde está ese descuento? ¿Cómo queda el tema? Porque yo me estoy interesado en comprar aquí en Cancún. Sí, como les comenté, podemos encontrar departamentos de 7 millones de pesos. Hay un bono interesante de preventa. Es necesario que me contacten en privado para poderles pasar la información. Ahorita es el mejor momento para invertir, son los que más plusvalía van a tener. De aquí a que se termine el proyecto, su plusvalía se va, yo creo que de un 30-40% prácticamente. En el primer vídeo me hiciste recordar, creo, a lo mejor me equivoco, tú me rectificas, pero que el metro cuadrado de lo que estamos aquí viendo en este momento es de lo más barato de la zona, cuando estamos dando amenidades de lujo. Exactamente. Y eso hay que recordarlo al seguidor, que lo valore. El precio por metro cuadrado está muy competitivo, estamos bajos, y considerando las amenidades que se tienen, las amenidades para adultos, familiar, es increíble. Así es, Paco. Y miren, pues esta vista pudiera ser suya. Este puede ser su departamento, lo pueden recibir en febrero del año que viene, no falta mucho, Paco, 8 meses. E imagínense todas las mañanas, las tardes, tener este horizonte totalmente a su disposición, con su terraza, está increíble. Y la facilidad que tienes para moverte por la zona, por la ciudad, a los mejores lugares, no sé, yo para mí más no se les puede decir ya, ¿no? Para animarles. Exactamente, realmente esto es increíble. Ahorita están las facilidades de pago. Se puede hacer un plan de pagos interesante. Se les entrega ya en 8 meses en febrero, 9, 10 meses en febrero del próximo año. Entonces, esto es la oportunidad, es hoy. Contáctenme, Paco va a dejar toda la información. Ya en privado yo les paso precios, disponibilidad y toda la información que ustedes necesitan. Yo quiero recordaros algo muy importante. Estamos en el inicio de una de las 5 torres, en el inicio, y yo me fijo mucho en la plusvalía que os doy a vosotros para que podáis generar un rendimiento muy importante a vuestra inversión. Este es el momento de llamar a Alejandro. Exactamente, ahorita es cuando más dinero y inversión va a generar. Contáctenme, y muchas gracias a Paco por su visita. Gracias a David por las facilidades aquí en Gracias. Los Towers. Y espero que disfruten este video de uno de los arroyos más exclusivos y bonitos de la zona, que es de la Ribera Maya, Cancún. Bueno, pues ahora ya nada más que queda una cosa, que nos vuelve el Drone Alert, poneros los renders y que disfrutéis del vídeo, pues comiendo unas papitas y viendo la tele. Gracias por todo, nos vemos. Hasta luego, un saludo Hasta a luego. todos. Último, Paco. Me mandó saludos Julio Sleman. Ah, sí. Me dijo hoy en la tarde, le comenté que íbamos a venir a grabar. Me comentó que le mandara un saludo a él y a su esposa Elizabeth, y muchas felicidades por su segunda inversión en Selva Nova. Pues felicidades, Julio, saludos, estás en Chile. Y también a Leida le quiero mandar un saludo porque también te ha hecho una segunda reserva en Selva Nova. Así es, Aleida y Antonio también volvieron a invertir con nosotros en Selva Nova. Muchas gracias por su confianza, y queda pendiente también la carne asada ahora que vengan. Julio viene en marzo. Qué bueno. Finales, y igual vamos a organizar una carnita asada, una paella y un cotocho. Eso significa mucho, cuando los clientes que ya han comprado una vez repiten es por algún motivo, ¿no es así? Exactamente, y muy agradecido con ustedes, con su confianza, y gracias por su preferencia. Bueno, pues así, con estas pistas vamos a poner el vuelo de dron de Alex. Espero que os guste. Estaba cortando el vídeo y David nos saca el detalle más importante, diría yo, de toda la grabación. Parece mentira porque estamos en el lugar adecuado para poderlo dar a conocer y grabarlo. Exacto. David,
Sí. Ese detalle quiero que se lo cuentes a la cámara. Claro que sí. Hace unos días el gobierno federal, bueno, hace unos días, hace unas 2 semanas, un mes, el gobierno federal aceptó para hacer el puente que iría a la mitad de la zona hotelera, saliendo en el área de donde está la rotonda. Saldría un puente que va directo a la zona hotelera de ida y vuelta. Entonces tendríamos la zona hotelera ya no pasar por Puerto Cancún, sino irnos directamente saliendo de su departamento aquí en Vela Towers, directamente a la zona hotelera y regresar. Imaginaros que desde aquí va a pasar un puente y llegamos a la zona hotelera por encima de la laguna. Eso es lo que se ha aprobado por parte del gobierno. El dato que nos está dando ahora mismo David es una plusvalía adicional tremenda, porque justo nos da aquí al desarrollo prácticamente, ¿no? Imagínate en 5-8 minutitos ya estar en la zona hotelera, en los beach clubs, en los hoteles. Y regresar de los... Y esto no lo sabía el jefe de aquí, porque cuando se hizo Vela Tower no se sabía nada de ese puente. Estaban rumores de ese proyecto, pero ya cuando lo dieron de alta, es algo que en inmobiliario es plusvalía natural, ¿no? Tenemos la plusvalía del complejo, que el valor del dinero a través del tiempo pues va creciendo, pero tienes plusvalía orgánica, que es la zona está creciendo de una manera impresionante, y con un puente que conecta la zona top de Cancún con este lugar que muchos lo conocen como la Colonia Fonatur, pues nos deja con un valor económico pues increíble. No, es que en realidad esa plusvalía se la está llevando el que compra. ¿Por qué? Porque los precios que se pusieron aquí del desarrollo eran por la plusvalía que generaba el desarrollo. Exacto. Pero esa plusvalía adicional la vas a ganar tú, porque estos precios no se están subiendo, se están manteniendo igual. Así es. Aprovechenlos antes de que empecemos ya con precios 2022. Estamos todavía dejando los precios accesibles para que pues todas las personas que quieran invertir en lista cero prácticamente pues estén con nosotros. Aprovechen esa parte. Así es, Paco. Bueno, Alex, pues yo ahora ya, después de esta buena noticia que me acaba de pasar David, ¿me estás oyendo, Alex? ¿Cómo te quedas? Que quiero que me vueles el dron, que es lo último que vamos a poner aquí junto con los renders. ¿Me vas a echar una mano con eso? Venga, vámonos para abajo. Antes de irnos de nuevo, porque Alex está ahí con el dron que nos lo va a volar. Espera un momentito. Y aquí, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué Bien, gusto buenas recibirlos tardes. de nuevo. Estamos hablando del puente, del famoso puente que vamos a tener por aquí cruzando la laguna. Pues Mira, espera un momentito que Alex nos va a volar el dron. Qué bueno. Va bien, ¿no? Perfecto. Saludos. Hola. Oye, nos tenemos que hacer una foto para la portada del vídeo. Pero bueno, ¿nos haces una foto o no? Sí, A ver. pero déjame ponerme del otro lado. Hacer la foto, el dron está ahí. Juan Pablo, perdona que te moleste un poquito, No te preocupes. pero para mí es muy importante lo del puente, para que entiendan la plusvalía que gana este edificio cuando lo estamos ofreciendo. Si ya de por sí tienen una plusvalía tremenda sin el puente, ahora que tenemos este puente que va a cruzar la laguna, quiero que vean ellos en un mapa aquí en tu celular, dónde empezaría el puente, la salida y dónde está el desarrollo. Quiero hacer primero una precisión. Esta información que les voy a dar es una información que viene directamente del gobierno de la República. Ajá. No es algo que nosotros estemos inventando, y obviamente tampoco depende de nosotros. Eso es importante hacer esa precisión. Claro. Sin embargo, hace poco estuvo aquí el presidente de la República y anunció que a partir de mayo iba a iniciar la obra del puente que va a cruzar la laguna Nichupté. Ese puente va a quedar a solo unas cuadras de Vela Towers, y eso le va a dar una plusvalía a la zona impresionante. Si ustedes pueden observar, bueno, no creo que se alcance en el video, ahí pero es les pequeñito platico. todavía. Va a salir de donde está la glorieta, que está aquí unas cuadras, va a cruzar hacia el malecón Tajamar, después va a girar hacia mano derecha y va a cruzar 8.5 kilómetros por arriba de la laguna. Por lo tanto, si eso se lleva a cabo como está planeado, va a ser una plusvalía increíble. Luego, si puedes, me pasas la fotografía y yo la voy a publicar para que ellos la puedan ver y la puedan observar. Cuenta con eso. Gracias, Juan Ahorita Pablo. mismo te la envío. Venga, Dale. pues con una última vista del desarrollo, con la vista de la entrada y con el dron de Alex, que ahora sí lo voy a publicar, el dron de Alex y los renders y también la fotografía que me va a enviar para que lo tengáis ahí. La podéis parar la cámara, le hacéis un de esto de la cámara, bueno, del vídeo de dron, le chupáis la información y ahí ya os quedáis con lo que es la información esa. No me he explicado bien, pero bueno, creo que me habéis entendido. A veces me lío yo solo. Estoy enterando a través de Juan Pablo de las comodidades que vais a recibir cuando vengáis aquí a ver los departamentos de muestra, porque vais a llegar por allí, ya estará terminado, tema de vigilancia, el lobby también estará acabado, pero esto de aquí va a ser las oficinas de ventas hasta que esté acabado el desarrollo
por lo tanto tú vendrás aquí, te van a atender y te va a venir Alejandro y te va a llevar por el recorrido que hemos hecho para que vayas a ver el departamento, y a partir de ahí ya podéis hacer pues el apartado que queráis. Impresionante, ¿que sí? Bueno, pues vamos a recordar un detalle, porque aquí Juan Pablo nos está comentando a Alejandro un cambio que hubo en la forma. Vamos a ver, si yo ahora estoy interesado en un departamento de estos, ya como estamos aquí, Alejandro, Sí. si yo aparto, ¿por cuánto dinero tengo que dar? La reservación, Paco, es de 200,000 pesos mexicanos. A la firma del contrato se tiene que pagar el 30%, 40% queda financiado de aquí a diciembre y 30% restante a la firma de escrituras. Bueno, pues lo recuerdo porque me parece que dijimos 100.000, pero no eran 100.000, eran 200.000 de apartado. Pero eso se queda ahí compensado, porque no es que los pierdan ni nada, simplemente con el 30% de enganche los vas a descontar los 200.000. ¿Es así? Exactamente. Y si no los llegas a comprar, los recuperas. Son reembolsables, así es. ¿Algo que te gustaría, Juan Pablo, agregar? Que son prácticamente las mismas condiciones que Playa del Carmen. Sí. Los 200,000 pesos son reembolsables mientras no se haya firmado la promesa. Al firmar la promesa ya no son reembolsables. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por atenderme, Juan Pablo. Muchas gracias, Alejandro. Nos Paco, vemos. Muchas gracias por su visita. Ya nos vimos en Selvanova y ahora aquí en este gran desarrollo. Contácteme, Paco va a dejar toda la información. Y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su visita, Paco. Gracias a ti.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti.